momentos y por esta época es inevitable hablar de lo que está sucediendo y de lo que sucede en todo el mundo. ¿Y qué es? La celebración de la Navidad, ¿cierto? Eso es inevitable hablarlo, eso es inevitable por esta época. Y aunque nosotros sabemos que en la Biblia, realmente no sabemos si fue exactamente en esta época que nació Jesús, si fue en esta época que se desarrolló todo, pero por alguna razón desde hace muchísimos años se celebra en diciembre la Navidad. Y podemos iniciar preguntando para cada uno de nosotros qué es la Navidad, ¿cierto? Entonces muchos pueden decir, o sea, tienen diferentes conceptos o definición, incluso aquellas personas que no son cristianas, incluso personas que son ateas, dicen, sí, la Navidad, y ese día y todo el tiempo, durante todo este mes, pues se celebra y también se regalan muchas cosas y la gente está muy expectante de muchas situaciones. Pero la Navidad, digamos, por esta época entra como no sé si ustedes lo perciben, ¿no? Pero a través de los años, siempre cuando va entrando la Navidad, como que todo entra como en una calma, en una tranquilidad. La parte del comercio obviamente se incrementa, pero la parte laboral, en muchas ocasiones mucha gente sale a vacaciones, salen a vacaciones colectivas, salen a descansar, como que hay un ambiente como diferente en la época de la Navidad. Y realmente yo creo que es de Dios que por esta época se viva ese ambiente, porque es el mes donde más se recuerda, digamos, como la venida de Jesús. Aún así, todos aquellos que no conocen al Señor, y todos de pronto que no asisten a una iglesia, o de pronto todos aquellos que religiosamente lo celebren, saben quién es Jesús, saben que en un 24 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús, y saben que Jesús es el Hijo de Dios. De pronto dicen, sí, Jesús, pero pasa desapercibido. Y podríamos observar, y yo creo que ustedes han observado que para mucha gente la Navidad significa, ya apartándonos, digamos, del contexto de la iglesia cristiana y de otras religiones que creen en Jesús, pero para las personas del mundo pues es un tiempo más de jolgorio, de trago, de baile y muchas cosas que se celebran, que se meten en la mente ahí. Y yo creo que para muchos que pasamos por esa época, yo recuerdo que mi papá, mi mamá en las épocas de Navidad, pues eso era puro jolgorio, puro trago, pólvora y muchas cosas que pues yo crecía en un ambiente donde no realmente, donde sí se hablaba del niño Dios y los regalos y todo esto, pero realmente no se tenía un conocimiento de qué era lo que se estaba celebrando. Precisamente acabó ayer o antes de ayer, no sé, creo que comenzó la novena, y entonces ya comienza como que a gestarse allí el desorden en medio de la novena. Pero yo podría simplificar en las siguientes palabras, en 4 palabras básicamente, podría simplificar qué es la Navidad, y la misma palabra lo dice. Podríamos simplificarla en las 4 palabras que son: Dios está con nosotros. Repítalo conmigo: Dios está con nosotros. Eso, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque realmente eso significa la Navidad. En Isaías 7:14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y en otras versiones dice Dios con nosotros. Y eso es básicamente la Navidad. La Navidad es que Dios pensó en la humanidad y envía a su Hijo a la tierra y comienza a ejecutar el plan de salvación para todos nosotros y para la humanidad, que desde el tiempo de Adán y Eva pues se había perdido esa comunicación y todo eso, y Dios comienza como a planear eso, pero todo comienza a partir de la gestación de una virgen, el cual fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces es algo tan significativo que se pasa muy desapercibido aún
nosotros, digamos, viniendo a la iglesia y todo eso, de pronto perdemos el 24, perdemos como esa, y estamos más pendientes de pronto de los regalos, estamos más pendientes de la comida, y bueno, todo eso está muy bien y todo, pero de pronto usted es de las personas que dicen, oye, ¿verdad? Uy, qué lindo que celebramos realmente el nacimiento de Jesús. Y Dios pensó no solo físicamente en enviar su Hijo, sino pensó espiritualmente también, que nosotros en algún momento íbamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, que Jesús iba a venir a nuestras vidas, así como llegó a la humanidad. El profeta Isaías en estos momentos decía, eso fue hace 700 años que él profetizó esto, y eso fue en un momento en que estaba el pueblo de Judá, estaba pasando un peligro inminente de invasión de los pueblos del norte, porque había pelea entre el sur y el norte, y el pueblo de Judá estaba en peligro. El rey Acaz, que era el que estaba reinando en ese momento, estaba muy nervioso y estaba muy acongojado y estaba, bueno, en fin, y dice la palabra que el profeta Isaías le dijo, pídele una señal al Señor, a Dios, pídele una señal a Dios, de que te ayude, de que nos guíe y te guíe en este momento. Y bueno, le estaba aconsejando, pero el rey Acaz no hizo caso omiso de esta sugerencia y no la quiso hacer, no quiso pedir una señal a Dios, no quiso recibir como esa revelación de qué hacer en esos momentos, y sí tuvo unas alianzas, que bueno, ese es otro tema, pero el rey Acaz finalmente le fue mal en la decisión que tomó, y aquí el profeta Isaías recibe esa revelación de parte de Dios, y esta señal ya se la da es al pueblo en general, al pueblo de Judá, que es la que acabamos de leer en Isaías 7:14. Entonces, muchas profecías a través de la Biblia, yo sé que, y sabemos todos que la Biblia está llena de profecías, y en sí la Biblia es la palabra profética por excelencia. Todo lo que hay en la Biblia es profético. Y en estos momentos, digamos, en esta época, el pueblo lo sabía de las profecías, sabía que en algún momento Dios iba a enviar un Salvador, que iba a enviar a alguien, a un bebé. Seguramente ya habían leído esta profecía de Isaías, pero por muchos años el pueblo lo sabía, pero no sabía cuándo iba a llegar ese Mesías. Y así como en la Navidad se reciben muchos regalos, yo creo que todos recibimos regalos y nos gustan los regalos, y eso está muy bien y todo, pero nosotros vemos los regalos allá en el arbolito, allá no sé dónde, en el pesebre, bueno, los que no sé, en todas las casas estén los regalos, y en mi casa yo me acuerdo que era en el pesebre o debajo de la cama, bueno, en fin, pero esos regalos no se podían destapar si no está el 24, ¿cierto? Eso era una ley, y el que abriera los de esos era una pela segura. Y entonces tenía que ser, y le decían a uno, no, porque el niño Dios se pone bravo, no, porque no vayan a abrir los regalos, y uno de niño ahí tratando de abrir los regalos. Pero así son las promesas de Dios, en su momento llegan. Y en la Biblia tenemos muchas promesas de Dios, y Dios, esta promesa que yo creo que es una de las promesas que más importante es, y una de las más cruciales en la vida cristiana, es la profecía de que iban a ser el Mesías. Yo creo que esto lo esperaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esperaban ese Mesías, esa profecía. Y en Mateo 1, 22, 23 se cumple esta profecía, o sea, 700 años después. Imagínense tantas generaciones y tanta gente que pasó, y todo el mundo escuchando esa profecía que iba finalmente a llegar, y llegó, y dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta, o sea, Isaías. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vuelve y aquí lo repite. Emmanuel es como, pues es un nombre, pero es una de las virtudes de Jesús, ¿sí? Así como Jesús fue llamado Redentor, nuestro Salvador, es Emmanuel, y Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Entonces aquí la palabra vuelve y nos
nos confirma lo que en Mateo, lo que decía Isaías hace tantos años, y todavía lo percibimos. Y de pronto ustedes van a ver que durante el transcurso, digamos, del mensaje, van a decir, oye, sí, a mí me pasa eso. El que yo, digamos, año tras año, a pesar de que de pronto no estemos de acuerdo con muchas prácticas, o a pesar de que de pronto muchas situaciones nos pasan en Navidad, de pronto dolorosas, de pronto muy alegres, pero siempre tenemos como esa presencia de Dios, ¿sí? Y que la idea es que esto no únicamente sea para la época de la Navidad, pues se supone que es toda, el cristiano tiene que estar los 24, todos los 12 meses del año, los 365 días en la presencia de Dios y teniendo a Dios presente en su corazón. Entonces vemos cómo a través de los tiempos el Señor ya tenía un plan de redención para el hombre, pero igualmente la humanidad siempre hizo caso omiso de esas profecías. Entonces ustedes dirán, sí, eso imagínense cómo se les ocurrió, digamos, al pueblo de Dios o al pueblo de Israel pasar por alto esto y cómo no valoraron la venida de Jesús, bueno, muchas cosas, pero desafortunadamente a nosotros nos pasa igual. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, podemos hacer nuestro devocional, podemos escudriñar la palabra, donde hay tantas cosas, hay tantas profecías, que no solo esta es la profecía más importante, pero hay muchas profecías y muchas palabras, muchas promesas de Dios para nuestra vida. Y todavía seguimos de pronto, ay, pero ¿por qué será que me pasa esto? ¿Y por qué sucedió esto? Pero la palabra tiene un mensaje para cada situación que nos pasa en nuestra vida. Y en este momento, Acaz, en esta situación de Acaz, Dios le estaba hablando a través de Isaías, pero él no puso atención y terminó muy mal. Eso es en otra historia, en otra prédica se mencionará, pero esto nos enseña que cuando nosotros realmente no tomamos en cuenta, no tenemos al profeta Isaías acá, tenemos a los predicadores, tenemos a los líderes de los grupos de influencia, porque es que las promesas de Dios y todas esas profecías que hay en la palabra, las decimos en el grupo, en todos los grupos donde nos congregamos, en cada servicio, cada domingo, cada miércoles. Hay muchas promesas de Dios, hay muchas profecías que uno se puede pegar a una profecía de esas. ¿Sí? Sino desafortunadamente la palabra profecía se ha tergiversado tanto y se ha mal usado tanto que separa a cualquier persona en un púlpito y yo te profetizo tal cosa. O sea, si no está basado en la palabra y si no está con tanto emocionalismo, que eso no es una palabra profética. Una palabra profética es que viene directamente de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos tantas profecías en la Biblia como los regalitos de Navidad, ¿sí? y no lo abrimos, pero tarde que temprano se van a cumplir para nuestra vida. Si nosotros comenzamos a escudriñar la palabra y si comenzamos a obedecer la palabra, ¿sí? Dios nos va a dar en su tiempo lo que para nosotros es lo que estamos esperando. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto creer en las promesas de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en esas profecías? Y yo lo que quiero es aquí romper un poquitico ese pensamiento y ese muro de que no, es que la profecía, y es como que uno le tiene miedo a la palabra profecía porque de pronto me van a profetizar mal. Al rey Acaz sí le profetizaron mal. ¿Por qué? Porque no escuchó al profeta. Y el profeta le estaba diciendo, mira, haz esto, mira, haz lo otro. La palabra nos dice que hagamos esto o lo otro en situaciones difíciles y complicadas, ¿sí? Y nosotros hacemos caso omiso, hacemos lo contrario o hacemos lo que nos parece. Entonces, y después nos va mal. Después, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque sencillamente no obedecimos la palabra y no nos pegamos a esas promesas que Dios tiene para nosotros. Muchísimas promesas tiene para nosotros. Entonces es importante que nosotros estemos estudiando la palabra para que podamos entender
todas las profecías que Dios tiene para nosotros. Así como lo tuvo con este rey Acaz, pero así como usó a Isaías y muchos profetas más que plasmaron las profecías en la palabra, en la Biblia, y que quedaron allí registradas y ahora son para nosotros. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que realmente tomar eso, pero eso ¿cómo lo hacemos? Es en teniendo esa relación permanente con Dios. Pues porque si no tenemos una relación permanente con Dios, ¿cómo vamos a saber lo que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? Y eso es individual, eso no es por familia, ni porque el papá o la mamá sea o no sean cristianos, o todos somos susceptibles de errar, de pecar. Entonces todos tenemos que tener un proceso individual con Dios. Entonces, ¿por qué vemos que en todo el mundo se celebra la Navidad? 2024 años después se sigue celebrando el nacimiento de Jesús. No es el nacimiento de Mahoma, no es el nacimiento de no sé, un Confucio, o no sé qué otro personaje. Es el nacimiento de Jesús. Entonces, vemos que el nacimiento del Hijo de Dios fue muy importante, o se plasmó en la sociedad, precisamente. Y lo que les decía, de pronto esto es un plan de Dios, de que en algún momento, en algún tiempo, se pudiera tener un tiempo de quietud para poder meditar en esta profecía, para poder meditar realmente en el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo creer y entender que una mujer conciba un hijo siendo virgen? Es el misterio de misterios, pero era el plan de Dios. Ahí en Mateo 1, 18, 20 dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María como tu esposa, porque el hijo que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Yo creo que por muchos años nosotros hemos escuchado que fue el Espíritu Santo, por muchos años la palabra lo dice, nuestras abuelas lo decían, nuestras mamás lo decían, que la Virgen María, y eso es, pero a fuerza de escucharla, se vuelve como una fábula. Ay, sí, María, sí, una Virgen, sí, ay, sí, tú. Pero es que lo importante que es, y lo crucial que, y lo milagroso, que una mujer conciba siendo virgen. Entonces eso solo lo puede hacer Dios. ¿Y cómo está sustentado? Aún está sustentado en la ciencia, está sustentado en la palabra, está sustentado en las profecías. Pero tenemos primeramente que creer que realmente las profecías que aparecen en la palabra, en la Biblia, se van a hacer realidad. Ahora, que se hagan durante el tiempo que vamos a estar nosotros aquí en esta tierra, pues vaya y venga. Pero si no, pues tenemos que creer y tenemos que compartir a nuestras generaciones esas profecías. Ustedes se pueden imaginar de pronto que durante el tiempo en que el profeta Isaías había profetizado esto, todas las familias y todas las generaciones no estuvieron comentando y no tuvieron a la mano la palabra del profeta. Y no solo la palabra del profeta Isaías, sino muchas. Miqueas creo que también profetizó de la venida de Jesús. Entonces, pero muchos de pronto creían, sí, claro, sí, vendrá algún día. Entonces, si nosotros realmente entendemos y sabemos que la palabra de Dios se cumple tarde que temprano, debemos apegarnos a esas promesas, debemos apegarnos a esas profecías, porque tarde que temprano se cumplen. Amén. Y de pronto no para mi vida, pero sí para mis generaciones.
Debemos tratar de mirar siempre adelante de las generaciones, porque ¿cuántas generaciones no pasaron en 700 años? Y seguramente mucha gente claudicó en decir, no, eso ya no vendrá nada, estamos aquí esclavizados a este reino, estamos aquí esclavizados a esta, y nunca llegará. Pero nosotros que creemos en la palabra, nosotros que sabemos que la palabra se cumple, pues tenemos que pegarnos en cada devocional y en cada lectura que deseamos de la palabra, en cada prédica que escuchamos, en cada mensaje que escuchamos del líder, del grupo de influencia. En el grupo de influencia no solo es para comer, no solo es para jugar, no es solo, eso es rico, chévere hacerlo, pero la palabra es la más importante allí. Y que eso quede en nuestro corazón, de que realmente lo que la iglesia está llamada a hacer es a eso. Ese es el mensaje de las buenas nuevas, ese es el mensaje de salvación, y todo se originó en el nacimiento de un bebé. Entonces, en este contexto, José y María estaban pasando por un momento muy difícil, ¿cierto? Porque yo me recuerdo, estaba yo pensando en la época en que yo pedí la mano de mi esposa y todo eso, y duramos, y ya nos comprometimos con un anillo, y duramos como un año más o menos, año y piquito con todos los preparativos y todo. Pero ¿qué tal mi esposa me hubiera salido con el cuento de que estoy embarazada? Eso es duro para uno de hombre. Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue? Entonces, lo primero que hizo José, ahí está. Pero José estaba viendo primero la parte natural. José lo que hizo fue romper el compromiso, pero en privado, hasta que Dios no le confirmó directamente a él que había sido concebida del Espíritu Santo. Entonces, tanto el hombre como la mujer estaban en esos momentos. José y María pasaron por un momento muy difícil, peor María. Entonces, María, ¿cómo le explicaba a la gente, o cómo se podía explicar que ella había quedado embarazada? Solo ella lo sabía y Dios, pero el resto, era algo imposible, y realmente es imposible si no es de parte de Dios. Entonces, Dios se revela a cada uno de ellos y trae paz, trae tranquilidad a la pareja, y todo comienza a tener una normalidad, pero tuvo que haber intervenido la mano de Dios para que esta situación no se saliera de control, porque ella iba a ser apedreada y él iba a ser estigmatizado. Pero realmente el plan de Dios tenía que cumplirse. Amén. Y tenía que cumplirse, y Dios estaba ya gestando ese plan para que todos nosotros pudiéramos tener ese camino, ese puente que era Jesús, que era ese bebé que estaba naciendo físicamente, y eso era Dios con nosotros. Eso es lo que significa Dios con nosotros. Y realmente la Navidad no significa eso, ¿cierto que sí? Dios con nosotros, pero no solamente por esta época, sino todos los días de nuestra vida. Y esa es la gran diferencia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí por esta época pues me pongo mucho más susceptible a las cosas de Dios, me pongo mucho más, y a veces me da como uy, yo quisiera, digamos, durante el tiempo que estuvimos nosotros y los americanos, cuando estuvimos viviendo fuera del país, los americanos son más fríos, ¿no? más quietos en eso, y ellos son más recogidos, ya tienen otras costumbres, claro, y eso ya se salieron también de todo el contexto, porque ya hablan de Santa Claus, y ya, ¿sí? Ya se tergiversó completamente y se perdió el verdadero significado de lo que es la Navidad. Pero también ese espíritu que mueve todo el mundo, también a ellos también. Y allá yo recuerdo que allá a mí me gustaba más, o a mí me gusta más ese ambiente que el ambiente de latino, porque el ambiente latino es de algarabía, de desorden, y pues la familia que no es cristiana, pues entonces comienzan a tomar, y entonces uno se siente incómodo. Pero si de pronto en esa noche de Navidad ustedes se sienten incómodos porque en su familia, pues obviamente hay familia inconversa, y comienzan con esas actitudes, pues lo que hay es que mantenerse, y el testimonio allí es importante, ¿sí? Comienzan a repartir trago, pero entonces obviamente no se puede, comienzan a bailar y a brincar, y bueno, en fin, entonces ya que medio las 12 o medio a la hora que bueno, me voy. Para mí realmente me siento muy cargado cuando yo voy a visitar familia que no es cristiana.
en la época de la Navidad. Entonces, pero esta profecía o este acto de que un niño haya nacido, ¿sí? Y que realmente la palabra lo diga, que ese niño sea la representación de Dios en la tierra y que se haya cumplido una profecía, ¿sí? Nada más ni nada menos que es mostrándonos el camino de nuestra relación, de cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y realmente el cristianismo por eso es que es diferente de los demás, porque el cristianismo es Dios buscando al hombre. Y desde el mismo momento de la caída, Dios ideó un plan. Y Dios estaba buscando siempre la manera de estar buscando al hombre. En cambio, las demás religiones es la gente buscando un ser supremo, buscando a Alá, buscando a sus dioses. Entonces la gente siempre está como tratando de agradar a su Dios o tratando de buscar o ganarse el favor de los dioses. Entonces la religión es esa, la religión es el hombre buscando a Dios o a un ser supremo, pero el cristianismo es Dios buscando al hombre. Y en esta profecía se ve claramente la mano de Dios, obviamente, y de qué era lo que Dios estaba pretendiendo, que nosotros a través de él se restaurara la comunicación del hombre con Dios, mejor dicho, de Dios con el hombre, ¿sí? Y no sé si a ustedes les pasó, a nosotros, bueno, a los que son papás y ya he tenido hijos pequeños, digamos cuando un hijo se pierde, ¿no? Se pierde de pronto en el centro comercial o en el parque y uno, ¿sí? Entonces mis hijos también, como todos los niños, son muy inquietos, entonces se metían por allá debajo de los mostradores de los vestidos y en un centro comercial y uno por ahí englobado y después, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Y uno con ese desespero y uno como que le entra un pavor en el corazón y uno se desespera. Cada minuto es como una hora y uno no encuentra, no lo mira, no lo ve, pero uno de papá, uno de mamá, el vacío en el corazón es tenaz. Así es Dios. Dios anda buscando al que se perdió. Dice, envía a su hijo. Dios envía a su hijo para buscar lo que se había perdido. Tenemos que tener presentes los que bueno, nacieron en cuna cristiana o los que muy, muy jóvenes han estado en la iglesia, pero los que son de mi generación y los que posteriormente, después de adultos, fue que conocimos del Señor, pues ese era el anhelo de Dios y es el anhelo de Dios, que toda persona, ¿sí?, pueda tener acceso a esa salvación. Pero Emmanuel no significa eso, ¿no? Emmanuel no significa el hombre buscando a Dios. Emmanuel significa es Dios buscando al hombre. Es todo lo contrario. La profecía de Emmanuel significa Dios buscando al hombre, y la única manera de hacerlo fue haciéndose hombre para que a través de su Hijo tuviéramos la salvación eterna. Amén. O sea, es importante que tengamos en nuestro corazón siempre. Y si usted es de los que de pronto en la época de Navidad como que se deja llevar como que la carne le comienza a brincar por la musiquita, y entonces que todo se centra en quién va a llevar esto y quién va a llevar la comida y qué vamos a hacer, pero se pierde realmente ese sentido de la Navidad. Nosotros en la casa, cuando tenemos la oportunidad, si se da el ambiente, pues a esa hora cenamos y hacemos una oración y le entregamos a Dios el momento, recordamos el momento, el porqué, el nacimiento, le damos gracias a Dios porque ha enviado a su Hijo y porque también mucha gente lo conozca, y que no solo en la época de la Navidad, sino por todo el año. Entonces la profecía se cumple desde el mismo momento de la concepción. En este evento es cuando se materializa el plan de Dios. Yo creo que ustedes, o sea, que cada uno de ustedes entienda que realmente ese momento fue lo más crucial. Yo creo que es el centro de toda nuestra fe, de que en el momento de la concepción una vida se comenzó a gestar, y es Dios haciéndose hombre, envía a su Hijo y coloca allí en la matriz de esa mujer su Hijo. Es increíble, ¿cierto?
Entonces, la idea es que en la Navidad y bueno, todas las Navidades lo recuerden esa parte que es importante, y si pueden hacer, digamos, una oración o cantar una alabanza o una canción de oración. A mí me gusta mucho, obviamente las que son cristianas, porque realmente tienen fundamento en la palabra. Entonces, es importante que siempre lo tengamos en nuestro corazón. La esencia de Emmanuel, ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a Él? Por nuestras obras. Pero habrá una señal, y he aquí una virgen concebirá a su hijo, a ese hijo, como lo dijimos en el versículo, el Hijo unigénito de Dios, que a través de Jesús el Padre dice a la humanidad: he venido a mostrar mi amor, mi compasión, mi gracia, y he venido por ti. Imagínense, ese regalo que Dios nos dio a su Hijo, vino a la tierra por ti y por mí y por todos. Y yo sé que si usted está aquí en la iglesia y si usted que me escucha, no es ajeno a esto, en cuanto a que realmente debe ser consciente que es por nosotros que vino ese bebé al mundo, y envía a su Hijo para poder que a través de Él podamos nosotros realmente nuevamente tener una vida. Dice la palabra que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no teníamos a Cristo estábamos muertos, pero muertos. Esta era la carne vivita ahí funcionando y haciendo de todo. Pero cuando este plan se ejecuta, nosotros pasamos de muerte a vida, a tener una vida espiritual. Amén. Y una vida diferente. ¿Sí les gusta la vida que tienen, que llevan? Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las dificultades. A mí me pasó, o sea, cuando yo comencé a definir más y a discernir más la presencia de Dios en mi vida, ¿sí? Comencé en medio de las dificultades, de las crisis, de los problemas, de muchas cosas, a sentir su presencia. A sentir su presencia. No sé si a ti no te impresiona o si te impresiona esto, pero para mí sí, de que nuestro Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, omnipresente, el creador del universo, ¿sí?, se haya hecho tan pequeñito y estar en el vientre de una madre y crecer y hacerse hombre como nosotros. Pero tenía que ser así, engendrado directamente de Dios. ¿Por qué? Para que no tuviera esa tentación de pecar, no tuviera esa naturaleza pecaminosa como la tenemos todos nosotros, pero para que realmente el Hijo de Dios hubiera sido perfecto para mostrarnos el camino y poder nosotros seguir ese camino. Amén. Y ahí es donde tenemos que permanecer, ahí es donde tenemos que permanecer, sea la edad que tengamos, sea la edad que tengamos, tenemos que permanecer ahí, porque es una promesa, es una profecía. Y el primer punto que tengo es: ¿por qué Dios está conmigo? Él está a favor de mí. Porque Dios está conmigo, Él está a favor de mí. Pues hemos hablado, y bueno, ese es el título de la prédica. El título de la prédica es: Dios está con nosotros. Entonces Dios está conmigo. Repita: Dios está conmigo. Pero es verdad, pero dígalo con convencimiento: Dios está conmigo. Amén, amén. Entonces, ¿por qué Dios está conmigo? Él está a favor de mí. En Mateo 1:21 dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Dios no está en contra nuestra, Él está a favor nuestro. Entonces es importante entender que por muchos años nos dibujaron de pronto un Dios castigador, ¿cierto? Pórtese bien o si no, vea, pau, pau. Dios lo va a castigar, o Dios esto, o Dios lo otro. No, Dios vino a salvar a los pecadores. Y Dios no tiene nada en contra tuya, pero sí tiene todo en contra del pecado. Porque para eso vino Jesús al mundo, para salvar a los que se habían perdido, a los que estábamos en pecado, a los que estábamos muertos espiritualmente. Envía a su Hijo para reconciliarnos con Él, y esa fue la intención principal del Padre.
Entonces eso es lo que nos tiene que llevar a meditar y no solo por esta época, como les digo. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo unigénito para que en Él tuviéramos vida eterna. Es que la palabra es tan clara, y yo creo que ustedes, la idea es que salgan con la mentalidad de que cada vez que abren la palabra van a encontrar una palabra profética para ustedes, para cada uno de nosotros, desde el más jovencito hasta el más adulto. No porque tenemos nosotros ya seamos tan adultos, ya tenemos nuestros hijos grandes y todos, no crean que nosotros tenemos sueños de ver nuestros nietos crecer, sueños de viajar, sueños de, en fin, muchas cosas. Y los muchachos tienen sueños de casarse, sueños de tener hijos. Cada quien tiene sus sueños, cada quien tiene sus cosas, sus metas, pero hay que ponérselo en las manos de Dios y no desesperarse porque no llega, porque la situación en el país no cambia. En la serie anterior que yo hablaba de Esdras, ¿sí? Esdras, ahí decía la palabra que Esdras veía la mano de Dios siempre con él, y aún en medio de un gobierno pagano, aún en medio de un gobierno que tenía dominio sobre el pueblo, aún Dios se glorificó. Entonces no importa quién esté gobernando, si el de la izquierda, la derecha, si es un tirano, si es un dictador, pero en medio de todas esas circunstancias Dios está con nosotros. Amén. En esta Navidad, cuando estés reunido con tus amigos o familiares, hay que recalcar que el espíritu de este tiempo es el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad, lo que todo el mundo habla, aquellos que incluso no creen en Dios, es el espíritu de la Navidad, y es que el espíritu de la Navidad, el espíritu de la Navidad es el espíritu de Dios, buscando más corazones para poder cautivar. Y de pronto también eso es lo que debemos hacer nosotros, también aprovechar estos tiempos para poder compartir de la palabra de Dios a aquellos que no conocen y que tienen de pronto una idea muy vaga de la Navidad. Saben que hay un niño Dios que nació, pero no saben el por qué y cuál es el fundamento. Tenemos que hacerlo. El segundo punto es, ¿por qué Dios está conmigo? Porque Él está cerca de mí. Él está cerca de nosotros. Iglesia, Él está cerca de nosotros. Realmente lo que pasa es que nosotros no lo percibimos porque no vivimos en el Espíritu. Porque realmente nosotros, y el Espíritu Santo, entienda lo que el Espíritu Santo sí está con nosotros. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón, desde que comenzó a seguirlo, ¿sí? El Espíritu Santo está con ustedes. Entonces no necesita pues hablar en lenguas y gritar y hacer un montón de cosas para entender que el Espíritu Santo está con usted. No, realmente, ¿cómo se sabe que el Espíritu Santo está con uno? Cuando nosotros realmente tenemos esa contrición de pecado, la fallamos y entonces, uy Señor, ayúdanos, ayúdame, esto no quiero seguir en esto, no quiero hacer esto, y voy adelante, voy contigo, estoy esperanzado en ti. Y bueno, entonces cuando realmente nuestro corazón quiere seguirlo, pero tenemos esa lucha con la carne o que en el ambiente que nos sigue arrastrando hacia hacer cosas que no queremos, y ese tire y afloje, nosotros ahí debemos percibir que realmente el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en contacto con Él, siempre buscando su presencia, siempre estando en esa relación permanente. Si los par de esposos, la pareja, no están permanentemente juntos, íntimamente, si no están relacionándose, pues obviamente no va a haber ninguna relación, no hay un matrimonio. Por eso es que Jesús, pues la palabra compara a Jesús con la iglesia como esa pareja, para que haya permanentemente esa relación en nuestro devocional, en orar, en adorarlo, alabarlo, en todo lo que hacemos. Porque muchos de nosotros buscamos a Dios por lo que Él nos da, y no porque no lo buscamos por lo que Él realmente representa. Y en esta época es, uy, pero es que yo quisiera recibir tal cosa, quisiera recibir tal regalo, quisiera recibir esto. Uy, sí. No, péguese a Dios y busque a Dios. Más primeramente buscar primeramente el Dios, a Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas.
En Mateo 6:33 dice. Entonces tenemos que estar siempre, siempre es mirándolo a Él, buscándolo a Él. Y no se desespere por las añadiduras, por un gobierno dictatorial. No, Dios lo tumba, eso es en cualquier momento, algún día. O por un gobierno izquierdista o derechista o por lo que sea. Algún día Dios hará lo que tenga que hacer para poder usar todo para su plan. Entonces, si no buscamos su presencia y buscamos más bien lo que Él nos puede dar, o buscamos más bien la añadidura, pues vamos a poder dar de vista a ese Emanuel en nuestras vidas. Y muchos de pronto hemos experimentado paz, gozo, si tenemos una buena relación con Dios y ya pasan las situaciones complicadas. No han visto que cuando ustedes están bien conectaditos con Dios, hacen su devocional, van al grupo de influencia y pasa alguna situación complicada en la casa o una crisis fuerte y ustedes dicen, ay Señor, Dios mío, otra vez esto, lo que me está pasando, y entonces ustedes van a percibir que la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a obrar en ustedes. Ustedes van a dar cuenta, oye, de verdad que sí, Dios está conmigo. Amén. Debemos entender qué significa Emanuel realmente. Dios está conmigo. Pero no solo porque voy a la iglesia o porque voy al grupo de influencia o porque asisto los miércoles o asisto el domingo. No. Dios está conmigo es porque realmente lo invito todos los días a estar a mi lado. Y en esa época este evento crucial fue para poder enviar físicamente Dios a su Hijo a la tierra, pero ya en el Nuevo Testamento Dios da la potestad de que a través del Espíritu Santo y a través de nuestra fe, que realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Dios ya no está con nosotros, sino Dios está en nosotros. Amén. En nosotros, permanentemente. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta siempre, o mucho por esta época, y no vamos a perderlo porque de pronto, como comentaba el pastor por ahí, por esta época como que se nos olvida que somos cristianos, como que entra en un tiempito así como de apaciguamiento, como ya no hay grupos de influencia y como que y como que lo otro, entonces entramos como en enfriarnos, y eso nos enredamos entonces con el mundo en la celebración. Eso no debe pasar. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está más claro. El salmista, creo que era del rey David, en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, y en este salmo vuelve y se repite, porque tú estarás conmigo. A veces olvidamos que Dios está con nosotros en esas situaciones. Cantábamos al comienzo del servicio, cantábamos que en las aguas, lo que pasó con Pedro, que en las aguas, en las turbulencias, si uno no tiene la mirada puesta en Cristo, pues vamos a hundirnos. O Daniel, como estuvo en el foso de los leones, si no creía ahí su fe intacta en que Dios estaba con él. Y creo que la palabra dice también de que el rey y mucha gente vio a 4 personas y eran 3 las que habían ahí. ¿Y quién era? Dios con ellos. Amén. ¿No les gustaría tener eso? Permanentemente, realmente tener a Dios ahí con ustedes. Pero es que lo que pasa es que nosotros estamos mirando es con los ojos físicos, queremos tenerlo ahí como tener a los hijos o la mujer, y yo lo quiero ver ahí. No, es que es en su espíritu, es que lo siente que está ahí. Y en todo momento, en las buenas, en las malas, en las equivocaciones también, tenemos que estar pendientes, porque si realmente en una situación que tengamos que tomar una decisión difícil, y si no invitamos a Dios a que nos ayude a tomar esa decisión, nos vamos a equivocar. El tercer punto dice, ¿por qué Dios está conmigo? Él está dentro de mí. Y lo que acabo de decir ahí.
fue profetizado que Emmanuel estaría con nosotros a través de Jesucristo para la salvación del mundo. Pero para los que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, ese Emmanuel está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es claro. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, lo que pasa es que a nosotros por estar en el diario vivir y por estar metidos y enredados en muchas cosas, se nos olvida que Dios está con nosotros. Durante la pandemia, los que sobrevivimos al COVID, Dios estuvo con nosotros. Aún a los que perdimos familiares queridos, Dios estuvo con nosotros, consolándonos, guiándonos. Y en medio de la pandemia, que mucha gente falleció, nosotros estar vivos es un milagro. Nosotros es un milagro, porque Dios ha estado con nosotros y un plan tiene. Y mientras estemos respirando y mientras estemos con vida, tenemos que estar abiertos y oídos espirituales para poder saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder estar dentro de su plan. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no se va a cuestionar usted de que, ay no, ¿será que yo no tengo el Espíritu Santo? No, sí lo tiene. Convénzase de eso. Si no lo tuviera, número uno, no estaría acá, o no estaría escuchando. ¿Por qué? Porque realmente ya el Espíritu Santo lo guía a uno no, yo quiero escuchar más de la palabra, yo quiero saber más, yo sé que Dios tiene algo mejor para mí, yo pongo mi esperanza en Dios. Iglesia, debemos venir a la iglesia anhelando conocer más de Emmanuel, Dios con nosotros, perseverar en Él, en su palabra, y como dice la palabra en Mateo 6:33 que lo comentaba, busquemos primeramente ese reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No nos enredemos con las añadiduras. Disfrutemos de la presencia de Dios todos los días, todos los días. Si tienes la oportunidad en algún momento en esta Navidad de compartir, pues es un buen punto para compartir. Pregúntele que rompa el hielo preguntándole, ¿para usted qué es la Navidad? Luego le dice, mire, la Biblia dice tal cosa. Por ahí yo le estaba compartiendo a alguien de la oficina y le dije, bueno, ¿y la Navidad qué es para usted? Y lo mismo me dijo, el niño Dios, comida, tal. Y yo, bueno, pero es que la Navidad, y como, entonces es un buen gancho, porque durante todo el transcurso del año no les puede uno mencionar nada de Cristo, porque, no, su religión, pero en Navidad es el mejor gancho, porque ellos están celebrando, innatamente están celebrando, inconscientemente están celebrando algo que sucedió muy importante para todos los cristianos, y ellos lo están celebrando. Entonces, ¿creen o no creen? Entonces la idea es hacerles entender qué se celebra y realmente cuál es el verdadero espíritu de la Navidad.